el día de hoy vamos a ver otra disciplina espiritual que lamentablemente, y duele decirlo, porque es la que más cuesta y es como la más necesaria en función a lo que cuesta. Y tiene que ver con la oración. Y la oración es fundamental para nosotros como creyentes, hermanos. Y lamentablemente nosotros nunca, no podemos o nos cuesta de verdad entender la importancia que precisamente la oración tiene para nuestras vidas. Hermanos, como dice ahí, la oración es el combustible del cristiano. Sin oración, nada de lo que tú puedes leer, puedes estudiar, puedes meditar, puedes memorizar, puedes aprender, puedes escuchar, va a tener sentido. O sea, puede ser un concepto mental, un concepto descriptivo, pero nunca va a llegar a ser algo vívido en la vida del creyente si no está este elemento tan importante como es la oración. Fíjense en algo. La Escritura nunca nos dice, no hay ningún versículo que diga lean la palabra sin cesar. O usted lo ha encontrado por ahí. Si lo encuentra, me dice. No hay ningún pasaje de la Escritura que diga lean la palabra sin cesar. Pero sí dice oren sin cesar. Entonces, por eso, la Escritura sin duda alguna es importantísima para nuestro crecimiento. Por eso incluso le dimos dos sesiones para hablar sobre la importancia de alimentarnos con la palabra de Dios. Pero eso, sin esto, es un concepto mental solamente. O sea, nosotros nunca vamos a poder llevar a la práctica, a la vida, las cosas que nosotros vemos en la Escritura, si no fuera por el poder del Espíritu Santo que obra y que nos impulsa por medio de la oración. La oración es el medio que Dios nos dio para poder tener una comunión con Él, para que nosotros nos podamos acercar a Él. Sin oración, hermanos míos, no hay poder. No hay poder para nada. Solamente los convertiríamos en personas que son religiosas, que tienen conceptos que tratan de cumplirlos, pero que a la hora de ejecutarlos no lo pueden conseguir. ¿Por qué? Porque no tienen el poder, la energía para poder hacerlo. Y es ahí donde la oración tiene su mayor relevancia. Vamos a ver entonces hoy día estos pequeños puntos, una breve definición de oración, cómo es que podemos aprender a orar, porque curiosamente la oración se aprende. El contenido de la oración que debe tener una oración y también los estímulos que la misma Escritura nos da para que nosotros oremos. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando hablamos de los estímulos para memorizar? Que de alguna forma, si alguien le ofrece dinero a alguien por aprenderse un versículo fácilmente va... Porque es un buen estímulo. De la misma manera, hay estímulos maravillosos en la Escritura para que nosotros tomemos conciencia de la importancia de la oración. Hermanos, sin la oración nosotros vamos a decaer espiritualmente. La Escritura, por ejemplo, dice en Tesalonicenses que no apaguen el espíritu, pero una forma súper práctica de matar el espíritu, o de apagar el espíritu dentro de nosotros, es no orando, porque nosotros no estamos conectándonos con Dios por medio de la oración. No estamos sujetándonos a Dios y demostrando algo que es fundamental dentro del concepto de la oración, que es la dependencia. Yo puedo leer la Escritura y la Escritura voy a conocer el carácter de Dios, voy a conocer qué es lo que a Dios le agrada, su voluntad. Pero la lectura de la palabra no denota dependencia, como sí lo denota la oración. Y eso es relevante, hermanos. Una pequeña definición que el Catecismo Menor de Westminster hace sobre qué es la oración, en la pregunta 98 de ese catecismo, la define de esta forma: la oración es una ofrenda de nuestros deseos a Dios, para las cosas agradables a su voluntad, en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Básicamente, cada una de estas cositas son elementos que debe tener la oración como tal. Lo vuelvo a repetir, la oración es una ofrenda que demuestra nuestros deseos a Dios para las cosas agradables a su voluntad,
en el nombre de Cristo, con confesión de nuestros pecados y agradecido reconocimiento de sus misericordias. Por eso es que es tan importante esto, porque, ¿se acuerdan? Bueno, David es profesor de lenguaje, él lo puede explicar mucho mejor que yo, pero en los procesos comunicativos siempre básicamente hay tres elementos fundamentales, que son el emisor, el mensaje y el receptor. ¿Se acuerdan de aquellas cosas? ¿No? Primero medio era eso, ¿no? Ya. Y después con el tiempo se entendió que había algo súper importante dentro del proceso comunicativo, que era el feedback. ¿Se acuerdan lo que era el feedback? O la retroalimentación. Que quiere decir cómo es que el emisor entiende que verdaderamente el receptor comprendió el mensaje tal cual como lo había dado. Entonces, la oración es ese feedback. La oración es ese feedback que le llega a Dios, de que nosotros realmente hemos comprendido nuestra necesidad ante el mensaje que Él nos ha dado. Por eso es tan importante, porque nos muestra y nos une nuevamente con aquel que emite su voluntad, aquel que nos muestra su persona por medio del mensaje que es su palabra. Ahora bien, otra buena definición es esto. La oración es tanto un acto de la voluntad como una actitud. Fíjense en esto, como un acto, o sea, como una acción, pero a la vez también es una actitud de dependencia de Dios. O sea, cuando yo estoy orando, como ya lo comenté antes, lo que yo estoy haciendo es hacer una manifestación pública o privada, pero delante de Dios, de que verdaderamente mi dependencia no está en mí, sino que está en Él. Hermanos, Dios conoce todo. Él es omnisciente. Él sabe todo. No hay nada que pueda ser oculto delante de su presencia. Él está en todo lugar, Él lo llena todo y todo lo sabe. No hay concepto, no hay sabiduría más elevada que la sabiduría de Dios. Pero fíjense en esto. Pero la Escritura nos manda a que oremos. Y uno pudiese preguntarse muchas veces, bueno, si Dios conoce todo, ¿por qué tendrá necesidad de que yo le cuente por medio de la oración mis pesares? O vamos a ver más adelante un poco cuál es la base de la oración, en qué consiste una oración conforme a la voluntad de Dios, pero no sé si usted se ha preguntado eso. ¿Por qué, si Dios conoce todo, conoce mis pensamientos las palabras de mi boca antes que éstas salgan de mi boca? Entonces, ¿por qué es necesario la oración? Es curioso. El punto es que la oración de ninguna manera cambia a Dios. La oración lo que produce es cambiarnos a nosotros. Porque nosotros hemos nacido en este mundo pensando, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Caída, de manera natural, sin Cristo, desde que nacimos nos llevó a vivir de una manera egocéntrica, autosuficiente, ¿cierto? No, frases como esta es común escucharlas hasta el día de hoy. No, he llegado hasta aquí por mi esfuerzo. Y también de otras personas que me ayudaron, pero básicamente por mi esfuerzo. Porque tenemos esa concepción innata en nosotros, de la concepción de que todo lo hemos logrado por lo que nosotros, en el trabajo que nosotros realizamos para cumplir dicha meta. El punto es que la oración echa abajo todo el orgullo del ser humano. La oración es dependencia de Dios. La oración no cambia a Dios. La oración te cambia a ti. La oración cambia nuestros corazones. La oración nos lleva a saber que hay alguien superior a nosotros, bajo quien verdaderamente todas las cosas están en su control y no en nosotros. Entonces, por eso es relevante entender la oración como un acto, pero también como una actitud, puesto que esa actitud denota nuestra dependencia de Dios. Este hermano, George Herbert, que fue un pastor anglicano del siglo XVII, dijo esta frase sencilla, pero que verdaderamente demuestra o nos clarifica el verdadero sentido de la oración. La oración es la sangre del alma. Ustedes saben que el cuerpo humano, cuando el corazón deja de bombear sangre, bueno, ahora hoy en día la muerte cerebral es como más determinante del fallecimiento de una persona por sobre el tema del latido del corazón. Pero podemos ver que cuando el corazón no está bombeando sangre, tampoco le llega sangre al cerebro y eso produce también la muerte cerebral. De la misma manera, de esa misma forma, o esa alegoría es la que hace este hermano. Dice, la oración es la sangre del alma. Si no hay sangre, una persona está muerta. De la misma forma,
Sin oración, que representaría la sangre del alma, nuestra alma perece. Perece. Puede tener información, pero verdaderamente no tiene la energía, no tiene el diésel para poder realizar lo que tiene que realizar. Ahora bien, por eso es que ya teniendo esto de antemano, a nosotros no nos debiese sorprender encontrarnos en la Escritura con cosas como esta. Que la oración es un hecho, siempre se da por entendido el concepto de la oración. Si tú eres cristiano, tú oras. Es como parte de intrínseco de ser un cristiano. Un cristiano ora. Una persona que no es cristiana no ora. Hay personas que no son cristianas y oran igual, pero entienden la oración desde otra perspectiva. Pero para un creyente, la oración es algo que está directamente proporcional a su condición de cristiano. Por eso, por ejemplo, este pasaje de Mateo 6, 5 al 8, nos muestra esto. Fíjense lo que le dice el Señor a sus discípulos en Mateo 6, 5 al 8. ¿Quién lo puede leer? Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Aquí hay bastante elemento dentro de esta explicación que el Señor Jesús está haciendo a sus discípulos. Pero lo primero y lo fundamental que me gustaría notar es que precisamente muestra la necesidad o lo natural que es para un cristiano orar, o debiese serlo por lo menos. Fíjense que dice, cuando oren, no sean como los hipócritas. O sea, hasta los hipócritas oran. Hasta los hipócritas oran. Y ahí está haciendo una alusión directa a las personas que eran religiosas en ese tiempo, básicamente los escribas, fariseos, saduceos, entre otras personas que aspiraban o pretendían tener un cierto grado de religiosidad elevada a diferencia de los demás. Pero fíjense lo que dice aquí. Aquí da pequeños elementos sobre la oración también que no los vamos a mencionarlo solamente, no nos vamos a detener en aquellos. En algún momento quizás lo vamos a ver, pero por lo pronto simplemente mencionar algunas cositas. Aquí, por ejemplo, dice, les aseguro que... pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Eso es importante porque a veces uno entiende mal esto. Y uno dice, en realidad, no, la oración tiene que ser algo muy íntimo, algo que nadie me vea. Y la verdad es que, claro, en el contexto en el cual está hablando aquí el Señor es así. Porque lo que hacían estas personas eran orar públicamente. Ellos se paraban en las plazas y oraban públicamente para que la gente dijese, ¡oye, que son espirituales estas personas, que son allegados a Dios, son muy cercanos a Dios! Entonces la recompensa de estas personas era que la gente lo elogiara. Pero lo que dice el Señor aquí es, ustedes no hagan eso. Ustedes busquen la recompensa, pero no la recompensa que viene de parte de los hombres, sino la recompensa que viene de Dios. Y esa es cuando nadie te ve. Esa es cuando tú estás solo en tu habitación. Esa es la recompensa que está hablando acá el Señor Jesucristo. Entonces, fíjense en esto. Una pequeña cosa. La oración tiene recompensa. Fíjense. No sé si lo había notado antes. La oración tiene recompensa. O sea, dice que Dios es galardonador de todos los que le buscan. Y la oración es una manifestación de la búsqueda de Dios. Entonces, eso es lo primero y simplemente mencionarlo. Lo segundo, aparte, siempre estas expresiones están en función a lo que no deben hacer, cómo no deben orar. Entonces, primero, no oren como los hipócritas. Segundo, dice, no oren ¿como quién? Como los gentiles, ¿cierto? Que sobre los gentiles se está refiriendo a todos los que en ese tiempo tenían una cultura griega, que era la cultura que reinaba,
Y ustedes saben que todos estos hombres itinerantes que eran filósofos, eran buenos para hablar. Entonces les gustaba llamar la atención, buscaban palabras rebuscadas para asombrar a las personas que estaban y se reunían a escucharles. Entonces esa es como la idea. No sean como ellos, sean simples. Eso es lo que está diciendo. No busquen palabras para tratar de sorprender a Dios, porque Dios no se sorprende con eso. Sean sumamente sencillos, claros, concisos. Eso es básicamente lo que también nos está diciendo acá. Ellos creían, estos hombres gentiles pensaban que por sus muchas palabras iban a ser oídos. Pero aquí da este principio el Señor, que lo mencionamos antes. O sea, antes que la palabra salga de nuestros labios, Dios ya la conoce. Pero aún así, Dios demanda nuestras oraciones. Él las demanda, porque son parte de ese feedback dentro del proceso de nuestra relación con Dios. Otra cosa, fíjese aquí en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. No hay un tipo de ordenanza similar referente a la Escritura. Por ejemplo, dedíquense al estudio de la Escritura y perseveren con ella. No. ¿Por qué? Porque es inherente también. O sea, cualquier persona que desea conocer a Dios va a hacerlo por medio de su palabra. Pero hay algo que le agrega un valor tremendo a la búsqueda de Dios, que es la oración. Y por eso Dios se encarga de mostrarnos por medio de su palabra la importancia de ella y nos da pasajes como estos. Dedíquense, fíjense, dedíquense. Dedíquense a la oración y perseveren. O sea, dedicarse quiere decir apartarse, apartar un tiempo, programarse para hacer algo. Pero a la vez, el perseverar tiene un sentido de constancia, de no rendirse, de seguir adelante. Entonces, por eso es tan importante esta disciplina espiritual que demuestra cómo es que nosotros estamos dependiendo de nuestro Dios. Dediquémonos, hermano mío, a la oración y perseveremos en ella con gratitud. Lo otro, 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18. Estén siempre contentos, oren en todo momento, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes, como cristianos que son. ¿Se dan cuenta? Dios espera nuestras oraciones. Dios las espera. También nuestra gratitud. Porque la oración vamos a ver más adelante que tiene directa relación con la gratitud. No hay oraciones mal agradecidas, o no debiesen haber oraciones mal agradecidas. Siempre la oración la gratitud es una parte fundamental de la oración también. Entonces, den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes. Por eso, hermano mío, es tan importante esto. No debemos hacer caso omiso de las cosas que la palabra de Dios nos muestra. Si nosotros no oramos, hermano, si nosotros no oramos, de ninguna manera vamos a tener la compañía de Dios o el poder de Dios para poder proclamar su palabra. Si usted quiere, usted conoce a alguien que desea, que conozca al Señor, pero usted no ora por esa persona, mira, Dios en su misericordia puede usar la oración de otro y no la tuya. Pero tú tienes que orar por él o por ella. Porque el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio. Pero el Espíritu Santo está donde hay oración. ¿Qué estaban haciendo las 120 personas que estaban reunidas en el aposento alto, descritas en Hechos capítulo 2? ¿Qué estaban haciendo? Orando. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo, provocó todo eso que fue una señal maravillosa, ante lo cual se llenó de gente, porque vieron aquella manifestación y hubo un revuelo no menor por todo lo sucedido. Llegó mucha gente, Pedro da la palabra y se convirtieron, ¿cuántas personas? 3.000 personas. ¿Qué estaban haciendo ellos? Orando. O sea, sin oración no hay
poder del Espíritu Santo para convertir a los demás. Entonces, fíjense en eso. Es cierto, hermanos míos, nosotros nunca debemos confundir dos cosas que van paralelas. Una es la voluntad de Dios y la soberanía de Dios. ¿Ya? Como les decía, hay dos cosas que nosotros no podemos muchas veces comprender, pero que son verdades que aparecen en la Escritura. Una, la soberanía de Dios, y otra, la responsabilidad del hombre. Dios, nosotros lo vemos en la Escritura, escogió de antemano a quien iba a salvar. ¿Ya? Eso está claro, es una verdad, se llama elección. Dios elige a quien salva. ¿Ya? Pero tú ni yo saben a quién Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro mandato, dado por el Señor, es ir y predicar a todos. A todos. Entonces, más allá de que nosotros digamos, bueno, Dios va a salvar a los que va a salvar y no me necesita a mí, tú estás equivocado si piensas eso. Dios en su misericordia, fíjense en esto, en su misericordia, no solo nos salva, sino que también nos permite a nosotros ser parte de la misión de Él. Porque alcanzar a la gente con el mensaje del Evangelio es la misión de Dios, no la nuestra. Él nos hace partícipes de su misión. Es Él el que vino a buscar a nosotros los hombres que estábamos perdidos. Es Él el que tiene el ministerio de la reconciliación, según lo que aparece en 2 Corintios capítulo 5. Pero Él, a aquellos que salvó, nos dio la posibilidad de participar juntamente con Él en el ministerio de la reconciliación. Entonces, nuestra responsabilidad. Por eso necesitamos orar. No tan solo para verlo de una manera, de una perspectiva egoísta, para que Dios tenga consideración de mis necesidades, que es lo que normalmente nosotros hacemos, o lo que normalmente la gente que tiene una concepción de Dios hace. Simplemente rogar a Dios cuando tiene algún problema. Está con algún tipo de aflicción económica. Ay, Dios, ayúdame. Ahí se acuerdan que hay Dios. O cuando está con alguna enfermedad o algún familiar cercano con alguna enfermedad. Entonces, pero no. La búsqueda del cristiano es la gloria de Dios. Y cuando oramos, nosotros lo que hacemos buscando por medio de la oración es que la voluntad de Dios se haga y que Él sea glorificado. Y la predicación del Evangelio es una misión que Dios nos dio para que su gloria sea manifiesta. El ministerio de la reconciliación es del Hijo de Dios. Y Él nos hizo partícipe a nosotros de ese ministerio de la reconciliación. Pero si nosotros no oramos, podemos predicar el mensaje del Evangelio, pero no va a haber una manifestación del poder de Dios para confirmar por medio del Espíritu Santo esa predicación del Evangelio. Entonces no confundamos las cosas. Dios es soberano, sí, nadie puede negar eso. Dios elige que salva, sí, pero Dios te usa a ti. Tú eres el que tiene el ministerio de la reconciliación ahora. Entonces, si tú no oras y no te preparas para poder predicar el Evangelio con poder, no va a pasar nada. Entonces no es que Dios esté limitado a nosotros, hermanos. Y eso, por eso quiero hacer la salvedad en ambos casos. Dios no se limita por nosotros. ¿Ya? Él hace su voluntad. Pero Él te motiva a ti para que le busques, ores, y por medio de esa oración, Dios se mueve y convence por medio de su Espíritu Santo de pecado, justicia y juicio a las personas. Entonces por eso es tan importante la oración también. ¿Ya? Porque es el motor a nosotros para hacer la voluntad de Dios. Ahora, vemos en la Escritura en verdad, que se puede aprender a orar. De hecho, los mismos discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque hay formas de orar. Y lo que ellos querían era conocer la forma efectiva de orar. ¿Ya? Porque también en aquel entonces los rabinos, los maestros, tenían sus propias maneras de enseñarle a las personas cómo orar. Entonces, por eso es que ellos le preguntan a su rabí, al Señor Jesucristo, cuál era la mejor forma de orar. Entonces, eso es importante. Quizá, y ya lo hemos visto también, lo hemos mencionado en algunos sermones, sobre todo cuando hablamos de Daniel, que hay mucha oración que las personas hacen y que no son contestadas porque son oraciones mal hechas. Porque no buscan, no lo hacen conforme a la voluntad de Dios, que es el propósito final de la oración. La oración no es conseguir algo para mí, la oración es hacer la voluntad de Dios. Y de ahí es cuando la voluntad de Dios se hace, es que yo me veo beneficiado con ello. Entonces, eso es relevante. Ahora bien, la oración se aprende, ¿ya? Y se aprende orando.
Por eso estos cursos de oración que hay no le van a servir de nada a usted. O incluso esto mismo que estamos haciendo ahora, que yo le estoy hablando de la oración, usted puede salir de aquí, pero si usted no se dedica a orar, va a quedar como uno de los 1000 estudios más que ha asistido en su vida quizá. Orar se aprende orando. Hay un modelo bíblico para eso, pero nunca vas a poder ejercitarlo si es que tú no llevas a la práctica esto que es tan sencillo, pero tan difícil como la oración. Fíjense que la oración tiene un elemento bien poderoso, que la oración da sueño. No sé si les pasa a ustedes. Hermanos, no oren antes de acostarse o cuando estén acostados, porque se van a quedar dormidos. Ya, oren antes. Padre bendito. Llevan 2 frases y ya se duerme. Ore antes de acostarse o antes de dormirse, ¿ya? O antes de apagar la luz por último. Pero de verdad ese es uno de los poderes de la oración, darnos sueño. No, pero en verdad la oración es fundamental, hermanos, porque es, como les decía, la oración es aquello que es costoso prepararse para hacerlo, o de pronto uno dice, ya voy a orar, pero al momento que uno empieza es un deleite. Y es increíble eso. Y uno piensa después cuando está orando, hoy tanto me costó y es tan rico. Me siento tan beneficiado luego de haber terminado de orar. Pero antes de eso yo no pienso en lo beneficioso que es. Es de esos deleites que uno ya cuando está en la mitad se lo va sintiendo y lo va agradeciendo, que Dios nos permite la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, terminamos la oración, salimos bendecidos, salimos gratificados de ese momento, pero después nuevamente nos cuesta volver a entrar a ese lugar para poder comunicarnos con Dios. Ahí está la lucha que existe entre nuestra carne y el espíritu. ¿Por qué? Porque nuestra carne lo único que desea es poder hacer las cosas conforme a su voluntad y depender de sí misma. ¿Se acuerdan de aquel episodio donde el Señor Jesucristo se fue con sus 3 discípulos más cercanos en el Getsemaní? El momento previo a que vinieran los hombres y lo tomaran preso. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos? Oren. ¿Para qué? Para que no entren en tentación. ¿Y qué pasó? El poder de la oración. Se quedaron dormidos. Y eso es tan importante y hermoso. Fíjense que cuando el Señor vuelve a ese lugar, los recrimina y les dice, ¿no habéis podido velar conmigo una, y esto es mío, paréntesis, miserable hora? Hermano, yo te pregunto a ti, ¿tú oras 1 hora al día? Es una pregunta que yo no te la hago tampoco, o sea, solo yo, sino que ponte en el lugar de esos discípulos. Y que el Señor sea el que te está haciendo esa pregunta. ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Por eso, hermanos, es que para el Señor 1 hora era poco. Por eso está diciendo, ni siquiera 1 hora. Y nosotros, 5 minutos es mucho. Entonces, ¿se dan cuenta lo desnutridos que estamos espiritualmente hablando? Por eso es que cuando viene la tentación, sucumbimos inmediatamente. Porque no hay poder. No hay fuerza, no hay energía. Cuando viene la tentación, caemos rápidamente porque no hay oración que nos sustente. El poder de Dios, por medio de su Espíritu Santo, está ahí apagadito, ahí bien desvaneciéndose, porque no tiene energía, no tiene diésel. Entonces, por eso, hermano, es tan importante esto de la oración y es tan maravilloso. Porque Dios nos transforma por medio de la oración. Dios nos libra de la tentación por medio de la oración. Y Dios nos ayuda a predicar el Evangelio por medio de la predicación. O sea, nuestras vidas como cristianos dependen en verdad de la oración. Sin embargo, no es algo que nosotros lo entendamos como tan importante. Por eso, a los estudios, por ejemplo, pueden llegar, en el peor de los casos, hoy día 8, 10, ¿cierto? Lo peor que llega. Pero a las reuniones de oración no llega nadie en algunos lugares. Ustedes ven en la iglesia, ya para que no se sientan tan así como tan identificados, en las iglesias cristianas, usted va a un evento o hacen un evento y se llena la iglesia. Pero hay alguna reunión de oración y no llega nadie a la iglesia.
Esa es la verdad. El pueblo de Dios no tiene idea de lo que se pierde por no reconocer la importancia y la necesidad de orar. La necesidad de orar. No quería citarlo, pero solamente Lucas capítulo 18, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Usted ha escuchado alguna parábola sobre la necesidad de leer la Biblia siempre y no desmayar? Pero sí encuentra una parábola de la necesidad. Necesidad. Gilberto, ¿qué es una necesidad? Una carencia, algo que falta. Exactamente. ¿Y cuál es el fin de las necesidades? Ser satisfecho. Muy bien. Eso es introducción a la economía. Necesidades múltiples. Y jerarquizables. Recursos escasos. Hermanos, la necesidad, ¿se da cuenta de eso? O sea, el cristiano necesita orar. Pero no solo necesita orar. ¿Qué dice ese pasaje? Necesita orar. Para no desmayar. Pero antes, ¿qué dice? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar Siempre. siempre. ¿Se da cuenta de lo énfasis que está haciendo el Señor? Siempre. Y no desmayar. Porque lo natural es el desmayar. Si no, pregúntenle a los discípulos. Entonces, hermano, eso es fundamental. Necesitamos orar desesperadamente. Si queremos resistir al enemigo, necesitamos orar. Si queremos predicar el evangelio, que la gente que amamos conozca a Cristo, necesitamos orar. Si queremos vencer en nuestro diario vivir, necesitamos orar. ¿Ya? Por eso es que la oración se aprende orando, la oración se aprende orando con otros también. Y también la oración se aprende meditando las Escrituras. ¿Se acuerdan que hablamos de la meditación de las Escrituras? Ya, la meditación es fundamental en el proceso de la oración, porque de alguna manera es la mediadora entre la palabra y la oración. Vamos a verlo aquí, hay un hermano que lo dice de mejor manera que yo. Donald Carson dice esto: para entrar en el espíritu de oración, debemos aferrarnos a él por un tiempo. Si oramos hasta que oramos, finalmente llegaremos a deleitarnos en la presencia de Dios, a descansar en su amor y a apreciar su voluntad. Ya, eso es lo primero que dice este hermano. Ahora, fíjense lo que dijo este hermano Edward Bounds sobre la oración. Las personas que oran son las únicas en las cuales habita el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo y la oración van de la mano, lo que les comentaba adelante. El Espíritu Santo nunca desciende sobre las personas que no oran. Porque en Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, la gente estaba orando cuando descendió el Espíritu Santo. Nunca les confiere poder. No existe nada en común entre el Espíritu de Dios y la gente que no ora. Este hermano nos pega, pero duro. El Espíritu habita solamente en una atmósfera de oración. Thomas Manton, un puritano, dijo esto: la meditación, sobre lo que le estaba comentando referente a la meditación. La meditación es un tipo medio de deber entre la palabra y la oración. La palabra alimenta la meditación. O sea, cuando nosotros leemos la Escritura es que nosotros podemos meditar en ella, ¿cierto? Ya. Pero la meditación alimenta la oración. Porque lo que yo aprendo de la palabra de Dios, lo que yo he meditado, yo le ruego al Señor que lo pueda poner en obra. O que Él me transforme para llegar a eso. Entonces ese proceso de meditación me va a llevar a mí a orar. Estos deberes siempre deben ir de la mano. La meditación debe seguir la audición y preceder a la oración. Oír y no meditar es infructuoso. Es imprudencia orar y no meditar. Van totalmente de la mano. Cuando nosotros no estamos orando, también puede ser porque no estamos meditando en la palabra del Señor. Porque meditar en la palabra del Señor te va a llevar a comprender que verdaderamente tienes una necesidad de Dios. Y esa necesidad te va a llevar a satisfacerla por medio de la oración. Ahora, vamos a ver algo brevemente el contenido de la oración. Y qué mejor para ver esto que la famosa oración modelo. Mateo capítulo 6, versos 9 al 13. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Esta oración, se le conoce normalmente como la oración modelo, es fundamental. Fíjense que hay hartas cosas importantes que podemos notar en ella. La primera, vea cuántas veces hace una petición personal esta oración. ¿Cuántas peticiones personales hay? ¿Cuánto? ¿Cuáles son, hermano? Sí. Perdona nuestras deudas, nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Ok. La otra era... Danos hoy nuestro pan cotidiano. Ya. En todas esas peticiones que son personales tiene que ver Dios. Danos. ¿Se dan cuenta? El pan. O sea, Dios nos va a dar el pan. Lo segundo, perdónanos nuestras deudas. ¿Quién nos perdona? Dios. Lo tercero, no nos dejes caer en tentación. ¿Quién no nos deja caer? Dios. Si no, líbranos del maligno. Entonces, la oración, el modelo de oración, el cual el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos, es una oración Dios-céntrica. Acabo de inventar esa palabra. Dios es el centro de la oración. Dios es el centro. Incluso las necesidades por las cuales menciona, están Dios incluido ahí. O es Dios obrando a favor de nosotros. Pero no hay nada personal, no hay nada egoísta aquí. Y eso es tremendo. Y aparte, fíjese cómo comienza. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cierto? ¿Cuál es la primera petición? La que viene ahora. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta? La oración no tiene que ver con nosotros. La oración tiene que ver con la búsqueda de la gloria de Dios. Y el feedback que Dios nos da es la bendición a nosotros. Y ahí donde posterior a eso viene la etapa en la cual le pedimos por el pan cotidiano, etc. Y vamos a ir desglosando esto de una manera súper superficial, sí. Se podría hablar de una manera más detenida, pero algunas cosas vamos a ir mencionando para que usted tome nota sobre este modelo de oración que es el modelo que el Señor nos da. Lo primero mencionar, hay oración personal, ¿ya? Pero la oración no solo debe ser personal. La oración también va a afectar y bendecir a la iglesia de Cristo por completo. ¿Se dio cuenta del plural o no? Padre mío, danos, dice dame, perdóname, líbrame. Es plural. Porque la oración no tan solo busca la gloria de Dios, sino que también el beneficio de aquellos que son creyentes también. No tan solo para nosotros, sino también para todos los demás. Entonces, y aquí vemos que por medio de la oración se cumplen el mandamiento más importante que el Señor Jesucristo resumió. Amar a Dios y amar. Ahí lo vemos. Ahí es que lo vemos. Ahí es que nosotros podemos ver eso. Es ahí. Tanto el amor para con Dios a la hora de pedir y glorificarle a Él, y también el amor para con el prójimo a la hora de considerarlo en la oración. Y ahora sí vamos a ir a esto de una manera un poco más detenida. Entonces la primera manifestación que comienza esta oración es Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí hay algunos puntitos que es importante notar. Lo primero es que a la hora de orar, ¿cierto? Estamos declarando que somos hijos de Dios, ¿cierto? Dice Padre nuestro. Entonces tú ya estás experimentando por medio de la oración la paternidad de Dios. Ya no es un Dios ajeno, es un Dios personal, es un Dios familiar, es nuestro Padre. Si hemos creído en Cristo, hemos sido adoptados como hijos. No siendo hijos de manera natural, Dios nos adoptó como hijos. Entonces, por eso, lo primero que tenemos que notar ahí es que somos hijos de Dios. Lo segundo es que Cristo es el mediador, puesto que Él es el verdadero Hijo. Él es el verdadero Hijo. Y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino a Jesucristo hombre. Y Él fue el mediador para que nosotros fuésemos adoptados
por el Padre y fuésemos coherederos junto con Él de las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, lo primero que vemos en esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, es que somos hijos de Dios y hemos creído en Él. Cristo es el mediador. Y lo segundo, y lo tercero en verdad, es que nuestras oraciones deben dirigirse al Padre. Y esto es también un detalle bien interesante. Fíjense que el Señor Jesús no le enseñó a orar, que lo oraran a Él. Ni tampoco que lo oraran al Espíritu Santo. Eso es curioso, ¿ya? ¿Por qué? Porque en verdad entendemos que Dios es uno, ¿cierto? En naturaleza, en sustancia es uno. Pero son tres personas distintas y cada persona tiene un rol distinto dentro de sus funciones en la deidad, de la divinidad. Por lo mismo, el Hijo enseña a que el creyente ore al Padre por medio del Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Es decir, en la oración están las tres personas de la Trinidad involucradas, pero el que oye la oración es el Padre. Aquel a quien se le dirigen las oraciones es al Padre. Lo otro que vemos aquí es este concepto que se llama la trascendencia de Dios. ¿Qué significa esto? Vemos primeramente aquí que hubo un sentido de familiaridad con Dios, ¿cierto? Padre, Padre nuestro. De hecho, el mismo apóstol Pablo en los Romanos dice que el Espíritu Santo clama dentro de nosotros, Abba, Padre. ¿Cierto? Hemos sido adoptados, somos papitos, eso significaba Padre. Entonces tenemos una relación cercana con Dios por medio de la adopción que Él nos hizo a través del sacrificio de su Hijo. Pero, Padre nuestro, que estás en los cielos. Él no está a nuestro nivel. Él es nuestro Padre, sí, pero Él está en los cielos. Entonces eso también nos lleva a que nuestra oración sea con confianza, puesto que nuestro Padre, todos los hijos le piden a los padres con confianza las cosas. Se acercan a sus padres con confianza, pero hay una diferencia aquí, que nuestro Padre, Dios Padre, está en los cielos, o sea, está en un lugar sublime, en un lugar superior al cual nosotros estamos. Él está en una posición distinta a nosotros. Entonces, una cosa es orar con familiaridad al Padre, pero otra muy distinta es ser irreverente e irrespetuoso con nuestro Dios. De pronto uno oye algunas personas que oran o dicen, no, si el flaco sabe, el flaco, o el de arriba, o el tatita de Dios y cosas así, que en verdad es ponerse honestamente a minimizar la grandeza de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Nos dirigimos a nuestro Padre, pero Él está en los cielos. Como dice Eclesiastés capítulo 5, cuando vayas al lugar donde está Dios, ten cuidado de proferir palabra alguna, no te apresures a proferir palabra alguna. Recuerda que Dios está en los cielos y tú estás aquí en la tierra. Hermano, nunca olvidemos eso. La oración es algo maravilloso. Nosotros podemos entrar el día de hoy confiadamente al trono de gracia, ¿cierto? Entrar al lugar celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo y encontrar en Él ayuda oportuna, socorro oportuno. Pero nunca olvidemos, Dios es nuestro Padre, pero Él no está a nuestro nivel. Él no está a nuestro nivel. Él es superior a nosotros. Por eso nuestra oración debe ser con humildad, temor y reverencia. La segunda frase, santificado sea tu nombre. Esto es importante porque en el nombre está el carácter de la persona. ¿Ya? Santificado sea tu nombre es como decir, tú seas santificado. Porque el carácter, la persona, se encierra desde la perspectiva hebrea en el nombre. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando dice santificado sea tu nombre, está honrando en verdad las perfecciones, el carácter de Dios, sus atributos. Por eso, la oración tiene que ser también manifestando los atributos de Dios. Y no de una manera, digámoslo, para adornar nuestra oración, sino con un verdadero sentido de que es Dios nuestro Dios. Padre, te agradezco por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres justo, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres recto. Y todo eso tiene que estar y ser parte de nuestra oración. Porque si el anhelo de nosotros es que su nombre sea santificado, tenemos que manifestar en primer lugar cuáles son sus atributos o cuáles son las características que Él tiene o sus perfecciones. Lo segundo, santificado sea tu nombre, es pedir que Dios sea exaltado y glorificado. Lo tercero,
que, lo que les comentaba antes, se comienza a pedir para Dios. O sea, tu nombre sea santificado. Antes de preocuparme de mis necesidades, lo primordial aquí es la santidad de Dios. Y que la santidad de Dios sea exaltada y glorificada. Por eso, esta es la primera petición. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque el fin último del ser humano es conocer a Dios y darle gloria por siempre. Por siempre. Lo otro, todas nuestras peticiones tienen la gloria de Dios como meta. Y eso se ve también en esta parte de la oración modelo. La oración modelo es un modelo. No significa que usted la recite así como Padre nuestro que estás en los cielos, como lo hace el catolicismo muchas veces por medio del rosario y cosas así. Recitarlo de esa manera no tiene mucho poder en verdad, porque pasa a ser un rezo, pasa a ser un poema que uno repite nomás. Cuando usted ore, tenga en mente este modelo, este bosquejo. Cuando ore, pídale a Dios que le ayude a santificar su nombre, a que todo sea para la gloria de su nombre. Lo otro, venga tu reino. Nunca olvidemos que el reino ha venido con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el rey y por tanto ese reino ya está, es vigente, ya lo hemos comentado en otras oportunidades, ¿cierto? Cuando Él cuando Él resucita, antes de mandar a sus discípulos en la gran comisión, en Mateo capítulo 28, Él dice en el versículo 18 de Mateo, dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. ¿Ya? Toda potestad se le ha sido dada. La misma epístola de Pablo a los Corintios dice que todas las cosas están bajo sus pies, menos la última que queda, que se sujete, ¿se acuerdan? Que era la muerte. La muerte es lo último que se va a sujetar bajo los pies del Señor. Pero todas las demás cosas están bajo sus pies. Él ya está reinando. Él está a la diestra del Padre reinando el día de hoy. Entonces el reino no es algo futuro, sino el reino es algo presente. Dios ya está, Jesucristo ya está reinando. Y reina en el corazón de los creyentes, ¿cierto? Y también reina en el cielo. Entonces, por eso es importante entender esto. El reino ya ha venido por medio de Jesucristo. Pero también esta petición que venga a tu reino nos habla del reino final del Señor por los siglos de los siglos. Es decir, de alguna manera, añorar el regreso del Señor Jesucristo para que ese reino sea completo y eterno. Ya es eterno, pero falta que sea completo. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. ¿Se dan cuenta? Vamos en la mitad de la oración y todavía no pasa nada con nosotros. Lo primero, lo más importante es la gloria de Dios. Su nombre, que su nombre sea exaltado, que sea glorificado. Y aquí hay una petición que nace de nuestros corazones. De rogarle a Dios que su voluntad se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, aquí vemos algunas cositas. La voluntad de Dios se hará plenamente en la tierra como ahora se hace en el cielo. En el cielo se hace su voluntad. Pero aquí en la tierra no. Hay gente que desobedece. Muchas veces nosotros siendo cristianos desobedecemos. Entonces nuestra petición, en primer lugar, tiene que ver con que en nuestras vidas, ¿cierto?, hagamos la voluntad de Dios. Por eso dice acá, la voluntad de Dios se puede lograr plenamente en la tierra como en el cielo. Eso también es otra cosa. O sea, en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero esta oración también nos muestra que la voluntad de Dios también se puede hacer aquí en la tierra. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros ¿qué debemos hacer? Conocer su voluntad en primer lugar, porque ¿cómo vamos a hacer algo que no conocemos? Entonces, conocerlo en primer lugar y en segundo lugar, hacer su voluntad. Entonces, nuestra oración tiene que estar sujeta siempre a la voluntad de Dios y eso es doloroso. En muchas situaciones, en muchas oportunidades es muy doloroso. Confiar en el Señor, confiar en su soberanía. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Le suena eso? ¿Quién dijo eso? El Señor Jesucristo, estando a punto de padecer algo que Él no merecía de ninguna manera. Pero fíjense en la entrega del Señor. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora recién, esta es la primera petición personal que vemos ahí. Danos el pan nuestro de cada día. Y esto nos habla de la confianza que debemos tener en Dios, de la provisión que Él nos da. Él nos alimenta. En aquel entonces, la gente trabajaba por un salario. ¿Qué era un salario? Era el pago diario. El trabajo más común en aquel entonces era el de obrero. Y el de obrero, terminado el día, iba y se les pagaba.
como no era mucho dinero, eso solamente le servía para vivir y sobrevivir esa noche. Y el otro día tenía que volver a trabajar para poder tener para el día siguiente. Por eso utiliza esta expresión: danos hoy nuestro pan de cada día. Hoy. ¿Se dan cuenta de eso? No habla de una preocupación por el mañana. El presente. Así que no te preocupes de cobrar hoy día. Quizás no hay un mañana. Muchas veces nosotros nos afanamos por las cosas. Y es normal, es natural dentro de nuestra naturaleza. Pero Dios nos enseña incluso a que nuestra oración tiene que ser el día a la vez. El día a la vez. Está bien, podemos planificar, podemos programarnos, y eso no es pecado. Eso es parte de las cosas que también Dios nos permite hacer como administradores. Somos también llamados como administradores de las bendiciones que Dios nos da. Pero nunca olvidemos que cada día tiene su afán. Y que nosotros también tenemos que preocuparnos y agradecer a Dios y rogarle en realidad que dé sustento, el sustento necesario. Recordemos las palabras de Agur en Proverbio capítulo 30, cuando él dice: no me des poco para no blasfemar contra ti, y no me des mucho para no olvidarme de ti. Es decir, la justa medida. Y eso también debe ser el anhelo de nuestros corazones, rogarle a Dios por el pan de cada día simplemente. Lo otro, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto nos habla de la confesión de los pecados. Ya habla de reconocer que Dios es piadoso y misericordioso. También que, y esto es lo más terrible para nosotros, que como Dios, con la misma medida que Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar al resto. Y eso es sumamente demandante. O sea, nuestra oración no tan solo tiene que ver con que Dios perdona nuestras deudas, sino también: Dios, ayúdame a perdonar a los que me ofenden. O sea, es algo realmente importantísimo y fuerte lo que está diciendo acá, ¿ya? Y lo otro es que el egocentrismo no tiene lugar en la oración. Como les decía, perdona nuestras deudas. No solo pido perdón por mis pecados, pido perdón también por los pecados que como familia podemos tener, que como matrimonio podemos tener, que como iglesia podemos tener. ¿Se da cuenta? No es tan solo una preocupación por lo mío, sino también por lo de los demás. ¿Ya? Y la última parte: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Igual esto nos muestra que no tan solo dependemos de Dios a la hora de nuestra provisión diaria, de nuestro alimento, sino, como lo veíamos también, nuestra victoria espiritual va a depender de nuestra confianza en Dios. Dios es quien nos libra de caer en la hora de la tentación. Dios es quien nos libra. Y si no oramos para que Dios nos libre de la tentación, vamos a caer cuando llegue ese momento. Entonces también nos muestra esto, que Dios es nuestra fortaleza. Ahora, estímulos para la oración, ya para ir terminando. Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y a la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta. Esta, como le he comentado anteriormente, a veces se toman mal estas palabras y la gente trata de pedir cualquier cosa. Quiero un Lamborghini, así que sigo pidiendo y lo recibiré. No se trata de eso, hermano. No se trata de eso. Esto tiene que ver, obviamente, en función a la voluntad de Dios. Si yo estoy orando conforme a la voluntad de Dios y soy insistente, Dios me va a dar aquello que está conforme a su voluntad, ¿ya? Entonces, Dios responde la oración. Lo más terrible o lo más peligroso también de la oración es que Dios responde. Porque de pronto uno puede estar orando por algún pecado que tiene y que Dios quiere que se lo quite. ¿Sabes qué? Dios te lo puede quitar, así que eso es lo más terrible. Dios es tan grande y tan misericordioso, no vaya a ser que responda a tus oraciones. Pero eso tiene que ver también con a la hora de pedirle y rogarle al Señor que nos cambie, que nos transforme. Y eso va también a incluir muchas veces pruebas, dificultades, dolor, sufrimiento. Pero eso es fruto de nuestra oración también. Entonces,
Dios responde, hermanos míos, y ese es uno de los estímulos más hermosos para la oración. Otro estímulo, 1 Juan capítulo 5, verso 14 al 15. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye, si le pedimos algo que a Él le agrada. Y así como sabemos que Él oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Este pasaje igual es increíble, hermanos, porque fíjense, aquí habla de acerca de que la petición tiene que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que a Él le agrada. Pero también, fíjense, así como sabemos que Él oye nuestras oraciones. Un incentivo para orar es saber que Dios no está con los oídos tapados a la hora de que nosotros oramos, sino que Él oye nuestras oraciones. Y lo otro, fíjense, esto es como bien especial. Sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. ¿Se acuerdan cuando Daniel estaba orando? Y el ángel le dice, cuando tú dispusiste tu corazón a entender y comprender, Dios me envió a traerte la respuesta. Antes que él dijera amén, la respuesta ya estaba. Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, ya la respuesta está. Ya estaba en un presente. Puede que se demore en cumplirse, pero la respuesta ya está y la tenemos en el Señor. Aquí está lo que les decía, Daniel capítulo 9, verso 23. Tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. Presta pues atención a mis palabras para que entiendas la visión. ¿No ves? Entonces ahí nos muestra, tan pronto como empezaste a orar, Dios contestó tu oración. He venido a decírtelo porque tú eres muy apreciado. De la misma manera, hermanos, si nosotros estamos en Cristo, somos apreciados por Dios. Y Él oye nuestra oración cuando está conforme a su voluntad. Cuando el propósito de nuestra oración es la gloria de Él. Por eso es tan gratificante saber que Dios nos oye y que Él ya tiene todo listo y dispuesto, pero para eso necesitamos orar. Si no hay oración, no hay nada. Oremos. Pero la oración, insisto, lo vuelvo a repetir, tiene que ver con la búsqueda de la gloria de Dios y no de otra cosa. Pablito, cuando él habla de deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón, eso es lo que se me vino a la mente. Esas peticiones del corazón, si yo oro en la dirección de la voluntad de Dios, Él puede que mi hija cambie, mi hijo cambie. Siempre que vaya, si yo voy en busca de la voluntad de Dios, Él va a conceder las peticiones de mi corazón como la añadidura, digamos. Claro. ¿Por qué? Porque Dios es el que pone esos deseos en tu corazón. Claro. Entonces, como Dios los pone, Él los cumple. Eso. Pero viene esa etapa del deleite primero. Deleítate primero en el Señor, en todo momento, en toda situación, y Él concederá las peticiones de tu corazón, siempre y cuando esas peticiones estén en función a su voluntad. Eso. E incluso el contexto en el cual aparece ese salmo, que es el Salmo 37, es terrible porque está hablando de que Dios Él está pidiendo que Dios haga justicia a sus enemigos. Y entre medio de eso, el versículo 4 dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, como bien... Claro. Pero, claro, entonces tenemos que entenderlo también en un contexto, pero lo primero es fundamental deleitarse en el Señor. Y deleitarse en el Señor corresponde a aceptar su voluntad como Él. Él determina, Él es nuestro Señor. Muchas veces decimos Señor, pero no entendemos lo que verdaderamente significa Señor. Significa que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, que Él es soberano por sobre todo. Entonces, eso es importantísimo. Ya, hermanos, la oración es teocéntrica o dioscéntrica. Gira en torno a Dios. Él es el primer objeto de nuestra oración. Después venimos nosotros y siempre entendiendo y comprendiendo que es Dios el que va a dar las cosas conforme a su voluntad.